Te cuento que la primera pizza a domicilio se entregó en 1889 a la reina de Italia, Margarita de Saboya, quien la pidió. Se supone que el nombre de la pizza Margarita viene por esta reina. Felicísima hoy una vez más de estar con Saskia en su tececito del día y recibiendo esta tarde de hoy este set que se viste de gala. Pues está con nosotros Eric Marrero, quien ha sido profesor de Administración de Empresas de la Universidad en la Isla del Encanto, el presidente de Código M360, y nos va a hablar sobre la inteligencia creativa. Hoy, ¿qué te parece, Saskia, esa inteligencia creativa en este proceso en que necesitamos cambiar para volver a comenzar? Después que cae, tú que has tenido esa experiencia de esa ausencia, estás reintegrándote en estos días, pues, vamos a ver de la inteligencia creativa, ¿qué piensas? Claro que sí, Eric, bienvenido. Aquí a República Dominicana vía Zoom. Y ahora yo también tengo mi tececito. Es frío, pero es... Lo único que yo pido es que me tienen que decir cómo conseguir la taza oficial del programa. Bueno, me dicen dónde enviarla y yo se la envío. No. Cuando esto mejore, yo voy y la busco, mejor aún. Perfecto, sí. Se la guardo. Presencial. Para nosotros es un privilegio de verdad tenerla en el programa y más con este tema que puede ayudar a tantos jóvenes emprendedores, la inteligencia creativa. ¿De qué hablamos cuando se habla de inteligencia creativa? ¿Qué trata? ¿Qué es? Miren, ¿cómo se define? La inteligencia creativa también es conocida como la inteligencia experiencial. ¿Por qué es tan importante hoy en día? Porque la inteligencia creativa es la que nos ayuda a resolver problemas y situaciones. Como ustedes podrán entender, la innovación es el orden del día en todas las empresas. Por ejemplo, en la compañía que todo el mundo conoce hoy en día por ser la más usada, Google. Ellos tienen una fórmula que se llama la fórmula 80-20. Ellos le dicen a sus empleados 80-20. Sí, que ellos pueden trabajar 80% en los proyectos de la compañía y un 20% en sus propios proyectos creativos dentro o relacionados a algo que esté desarrollándose para la empresa. La inteligencia creativa hoy en día, pues, miren, debido a la pandemia, que es una situación mundial, muchos emprendedores han tenido que reinventarse. Ustedes también. Gracias a la inteligencia creativa, pues miren, estamos trabajando por Zoom y nos estamos conectando más todavía. Aún las personas que estaban bien resistentes a la tecnología y decían, no, porque con la tecnología esto, que yo trabajar desde mi casa, y ahora hay algunas personas que dicen, cuando se termine la pandemia, ¿puedo quedarme trabajando en mi casa? Y otros que aprendieron que no necesariamente porque tú estás trabajando en tu casa significa que trabajas menos. Al contrario, se trabaja más. Así es. En la innovación, y me gusta tocar el tema, siempre se piensa que el concepto creatividad, que es del hemisferio del lado derecho del cerebro, no se trabaja tanto, pero el éxito viene del área de la creatividad. Entonces, cuando un emprendedor se le refuerza, tanto de niño o como adulto, el área creativa, puede enfrentarse a distintos problemas y encontrar distintas posibilidades. Por ejemplo,
Estados Unidos, en su programa espacial, tenían un pequeño problema. Era cómo escribir notas cuando estuvieran en el espacio. Gastaron sobre $14 millones diseñando un bolígrafo que la tinta fuera antigravedad. Ay, Dios mío. Para poder solucionar ese problema. En Rusia, ¿usted sabe lo que hicieron? ¿Qué hicieron? Mandaron un lápiz. Y le salió en casi nada. Exactamente. La inteligencia creativa es cómo enfrentarnos a los problemas de distintas posibilidades. A veces la contestación no está en una sola solución. Por ejemplo, aquí, ¿cuándo fue la última vez que fuimos a una fiesta de reunión de la clase graduanda? Al grupo que todas las clases graduandas, sean en Puerto Rico o mundialmente, se conocen como los igualitos. Porque cuando se ven dicen, estás igualito, estás igualita. Todos somos buenos mentirosos. Pero lo cómico a veces de esas reuniones es que el que pensábamos que no iba a ser exitoso, porque era retraído o porque tenía otras circunstancias, resulta que es el dueño de una empresa. No siempre el más inteligente es el más exitoso. Nuestra sociedad mide la inteligencia de una manera lineal, pero sin embargo, cuando nos enfrentamos a situaciones, ahí es que entran los elementos del coaching, entran los elementos de conocimiento. En mi peritaje, estoy trabajando desde hace 22 años dándole clases a estudiantes universitarios adultos, una población muy interesante, donde he tenido estudiantes de licenciatura en administración de empresas, pero que no tenían el grado, pero tenían experiencia de 20 años en una compañía. Y venían con otras herramientas, y las herramientas que todos tenemos son nuestras experiencias. Amigos que nos están viendo y compañeros panelistas, gracias por tenerme, pero la realidad es que quien no ha sentido hambre a veces no aprecia el comer un buen producto, algo sencillo. Mi abuela decía que ¿cuál es la peor forma de comer pizza? Solos. Y esa es una de las formas que podemos de verdaderamente enfrentarnos a lo que es la inteligencia creativa. Para emprendedores es bien importante la innovación. Inclusive muchos programas académicos, programas de compañías, están desarrollando programas de creatividad e innovación que tanto en República Dominicana como en Estados Unidos lo conocen como la gamificación, en inglés gamification. Cómo hacer que las cosas sean divertidas, cómo hacer que las cosas sean entretenidas. En inglés también se conoce como el design thinking, pensamiento de diseño. Y son herramientas que se necesitan en el desarrollo de los equipos y principalmente para encontrar nuevas posibilidades y soluciones. Eric, yo he visto que hay una tendencia de nosotros elegir siempre el camino más difícil. Es como, ¿para qué hacerlo fácil si difícil también es? O sea, me vino eso a la mente ahora que mencionaste el tema de la tinta del sí. Y cuando los rusos agarraron y enviaron el lápiz, me pregunto qué más, o sea, abrirse a las posibilidades es tan difícil, a nuevas posibilidades. ¿Has estudiado un poquito? Sí, sí. No solamente de eso se trata, Anamita, un buen punto que me estás trayendo a colación.
Hay unas diferencias cuando vinimos de, por ejemplo, de Europa y de territorio de las Américas. En Inglaterra, por ejemplo, todos los autos conducen para nosotros, del lado contrario, del lado izquierdo, ¿correcto? Sí. Pues adivina qué sucede socialmente a diferencia de las personas que conducen del lado izquierdo y nosotros que conducimos del lado derecho. Desarrollan un lado del otro lado, el otro hemisferio del cerebro, ¿no? No exactamente, pero socialmente las personas que vienen de Inglaterra tienen un 80% de posibilidades de siempre escoger la respuesta que está del lado izquierdo como la correcta. Nosotros tenemos más posibilidades de escoger siempre hacia la derecha o doblar, si estás en un laberinto o estás en una tienda de departamento, siempre sin darnos cuenta doblamos a la derecha. Es verdad. Y fíjese, cuando esté perdida y se va a dar cuenta o está en el estacionamiento buscando el auto, usted instintivamente, sin darse cuenta, va a doblar a la derecha. ¿Y por qué menciono esto? Porque son costumbres aprendidas. ¿Por qué menciono esto? Porque la sociedad puede desprogramarse si reconoce una tendencia. Es parte importante de la programación neurolingüística y de las neurociencias, de cómo funciona nuestro cerebro. Ahí es entonces que cuando hablamos de la inteligencia creativa y cómo enfrentarse a problemas, pues miren, la inteligencia creativa pone en ventaja a quien está consciente de ello. Cuando todos hemos hecho grupos y de tormenta de lluvia de ideas, el famoso brainstorming que se dice en inglés, y nos reunimos para concebir una idea, desde grupos religiosos, grupos de trabajo, la mesa de producción de este programa también lo hace, pero sin darnos cuenta, siempre hay alguien que tiene la voz cantante y eso es un aspecto de personalidad, no de razón ni de dominio del conocimiento. Y cuando esa persona toma control por su personalidad, que siempre hay alguien que tiene un carácter más fuerte en todos los grupos, ¿verdad que sí? Que tiene más liderazgo, ¿no? Exactamente, pero entonces lo queremos definir también como liderazgo. Por eso es que vale la pena estudiarlo y trabajar la inteligencia creativa versus el liderazgo. Liderazgo no te hace necesariamente a que la persona tenga razón. Pero al nosotros enfrentarnos, nuestro mayor aprendizaje, yo lo voy a decir hoy, porque estoy hablando entre nuevas amigas y un público que me interesa es poder escuchar, sea en las redes, sus opiniones. La gente le tiene miedo al fracaso. A sacar, y le tiene más miedo a sacar una mala nota. Le tenemos miedo a equivocarnos. Pero ¿qué pasa? De mi experiencia personal y como académico, sé muy bien que hay estudiantes que han aprendido más de su fracaso que de sus aciertos. Y cuando digo esto, miren, yo tengo una queridísima profesora que me dio historia del arte, una clase que era una de crédito libre, que no era ni de mi concentración. Yo cogía la clase de historia del arte y la doctora Teresa Tío, excelente profesora, pero cuando me tocaba tomar el examen, yo iba a tomar el examen, salía bien, pero si falté como 15 veces a la clase, pero saqué todas A. La profesora me dijo,
Eres un excelente estudiante, tienes muy buena retentiva. Era cuando te daban los exámenes una libreta completa para llenarla y contestar. Redactas muy bien, pero ¿sabes qué? Faltaste a tantas clases que te voy a colgar. Y yo, ¡oh! ¿Cómo va a ser? Pero si yo saqué todas mis notas de A. Pues yo volví y tuve que repetir la clase. ¿Qué me enseñó eso? Disciplina y humildad. Fracasar no es malo. Lo que hacemos con el fracaso o con los problemas es la parte del problema mayor. La inteligencia creativa para emprendedores se da cuando definimos un problema, el que sea. Los plátanos, ¿qué hacer con los plátanos? ¿Qué hacer con la fruta? ¿Cómo nos hacemos partícipe de la cadena alimenticia? Ahora, un problema que cuando se habla de la cadena alimenticia siempre se piensa en la comida que viene de otros países en vez de la comida que podemos producir aquí. O que podemos producir de manera más fácil. La UNAM ha dicho claramente que las soluciones para los problemas alimenticios es pensar sencillamente que si tienes tierra, puedes sembrar. Y en Puerto Rico, que después del huracán María hemos tenido tantos problemas con el sistema eléctrico, y de eso pues sabemos que están ustedes conscientes que nuestra recuperación del huracán María fue lenta y aún estamos recuperándonos. Está claro que hay que pensar nuevas formas de cómo trabajar con el problema de la distribución eléctrica y lo mismo para empresarios. Mas, sin embargo, yo tengo buenas noticias. En momentos tan difíciles como la pandemia es cuando más jóvenes han decidido emprender y reinventarse. Y más emprendedores han salido. Exactamente. Y más emprendedores. Y existe un nuevo grupo que lo voy a mencionar aquí, que son los que yo llamo los emprendedores del quinto piso. Personas de 50 años o más que están emprendiendo y reinventándose. Uh-huh. Mi mensaje especial es que si tienes un amigo que es emprendedor, auspícialo. Compra a esas personas. En vez de despedidas de soltero, vamos a hacer despedidas o bienvenidas de negocio. Apoyémoslo. Así Esa es una forma creativa. Eso es verdad. Y también es inteligente, por ejemplo, si tú eres un emprendedor que vas a salir por primera vez, pues a veces están rechazando a aquellas personas que tienen mucho conocimiento, pero son empíricos. Y eso son lo que te pueden ayudar a ti como emprendedor. Eso es lo que nosotros sentimos y hasta los denigramos por decir así, no, tú no eres profesional. Pero como usted estaba diciendo ahorita, esas personas que usted tiene en la universidad, cargados de información y de maneras de trabajar exitosas, son lo que usted necesita al lado para triunfar. Porque a veces hay lumbreras que han ido a la universidad, pero no llegan ni a la esquina en cuestiones de no tiene la se praxis. Pone en práctica. No, cuando se pone en práctica se vuelven una cosa que no saben. Los manipulados se le van. Eso es así. ¿Y se puede desarrollar la inteligencia creativa? Buena pregunta. Yo doy, en los niños, lo vamos a decir, se tiene que, el desarrollar más arte, más clases de arte, no va a hacer que todo el mundo quiera ser artista, pero sí va a desarrollar personas que puedan desarrollar distintas soluciones. El que tú des más clases de matemáticas se ha demostrado que si tú les das clases de música, desarrollan más capacidades matemáticas. Se puede enseñar a través del baile y la actuación matemática.
Okay. Cuando nosotros estamos conscientes, hay varios pasos que se pueden hacer en los niños, pero también hay pasos que se pueden hacer en los adultos. Así es. El tiempo siempre nos traiciona, pero como que vamos a necesitar que nos visite de nuevo vía Zoom para seguir con este tema y otros que se enlazan a este, para uno poder sacar provecho de la pandemia, que todavía estamos en eso, que nos da la oportunidad de emprender en otras cosas, como han emprendido otros. Y yo quisiera dejarle abierta la invitación para que de vez en cuando nos visite y podamos hablar de este y otros temas interesantes de crecimiento personal y también, ¿por qué no?, de familiar, porque hay muchas empresas familiares. Muy bien, Eric, gracias por estar con nosotros. Quisiéramos saber que le diga a los amigos televidentes cómo comunicarse contigo para cualquiera. Pues miren, estamos ahora mismo desarrollando nuestra empresa, Código M360. Estoy a punto de hacer el lanzamiento, así que la primicia es para ustedes. Son los que van a tener esa primicia. Y me pueden localizar en el Facebook, en las redes de Facebook, como el profesor Eric Marrero. Aún como empresario, yo me considero de corazón profesor. Así que cuando hago coaching, me considero profesor. Y cuando hago consultoría, me considero profesor. Mi función es depurar y ayudar. Ay, pero muchas gracias, profesor Eric Marrero, por haber estado con nosotros. Ya muy pronto lo invitaremos y me dice cuándo viene, pero que lo voy a guardar a la taza. Yo espero poder participar y tener más nuevas ideas y proyectos para entonces hablar de temas interesantes. Bueno, pues aquí cuenta con nosotros para esas ideas y esos proyectos. Muchísimas gracias por su tiempo. Y a usted, amable televidente, vamos a un corte con el señor director.